La conferencia de hoy dejó varios temas que ya están dando de qué hablar. Claudia Sheinbaum rompió el silencio sobre los nuevos audios de Marina del Pilar y dejó claro quién debe responder por esas acusaciones. Además, reveló nuevos detalles sobre la investigación de una de las redes de huachicol fiscal más grandes del país, que involucra al exgobernador Ernesto Rufo, y respondió a las críticas de Felipe Calderón. También anunció cambios históricos para Tulum, con entrada gratuita al Parque del Jaguar, reducción de tarifas y nuevas medidas para enfrentar el problema del sargazo. Por favor. Por instrucciones de la presidenta, el día de ayer se llevó a cabo una reunión con el sector turístico y se estableció un plan estratégico para Tulum, lo cual me permito anunciarlo, son 10 puntos muy importantes. El primero será gratuita la entrada al Parque Jaguar para todos nuestros visitantes nacionales, no tendrá costo. El siguiente punto es que se reduce el costo a las tarifas de manera histórica por parte del INAH y de la CONAM, dando 80 pesos o generando un costo de 80 pesos la entrada para nuestros visitantes nacionales y para los extranjeros 265, lo cual los domingos también es gratuito para los nacionales. El tercer punto, se va a establecer una movilidad eléctrica dentro del Parque Jaguar. Los que conocemos sabemos las distancias. Hoy será un servicio para todas y todos los usuarios. El siguiente punto es la implementación con la Guardia Nacional de un modelo de atención y cuidado al turista. El quinto, la implementación de plan de profesionalización y certificación para prestadores de servicios, para que la calidad y la narrativa sea la mejor para nuestros visitantes y regresen 1, 2 y 3 veces más. El siguiente, la construcción del estacionamiento en el acceso sur, también ha sido una gran demanda por la población para que puedan tener, bajar con sus familias y no tener que caminar los kilómetros a los diferentes accesos que tiene el Parque Jaguar a nuestras playas. El séptimo, es un plan de ordenamiento y mejoras de servicios públicos para el pueblo de Tulum. El 9, un nuevo sistema de transporte público que será para nuestro pueblo de Tulum, el cual cambiará la movilidad y la vida y la experiencia no solo de los visitantes nacionales e internacionales, sino para nuestra gente. Siguiente. Una campaña de promoción que seguirá de manera constante y permanente con una narrativa de lo que es la riqueza de nuestra gente, de la gastronomía y de todos los productos turísticos, porque Tulum tiene mucho, Quintana Roo tiene 12 destinos y hay que darlos a conocer al mundo entero. Y lo más importante también es un programa integral para la atracción de nuevas rutas aéreas y el impulso a la conectividad entre el aeropuerto y el centro de Tulum y pueda ser un acceso viable en el tema del costo y sobre todo el que podamos seguir conectando a Tulum con el mundo entero. Es cuanto, presidente. Bueno, como ven, Quintana Roo es de los estados de la República que más disminución de homicidios dolosos y delitos de alto impacto ha tenido. Eso es gracias al trabajo de la gobernadora, de coordinación del Gabinete de Seguridad y, por supuesto, a todos los que forman parte de este gabinete. Su secretario de Seguridad Pública, Fiscalía, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Y, por supuesto, la coordinación del trabajo por parte de la gobernadora. Muchas felicidades, Mara. Lo segundo, muy importante para Tulum, durante el periodo del presidente López Obrador se hizo un parque para proteger y mejorar la experiencia para el sitio arqueológico de Tulum, que está en la playa, y también para mejorar el acceso a las playas. Tiene 2 problemas o 3. El primero es que los artesanos que están fuera del parque no han querido trasladarse al Catvi porque queda muy lejos. Entonces hay queja de los artesanos en la entrada tradicional del parque. Eso fue un tema que nos plantearon el día de ayer. Lo segundo es que aun cuando
hicimos gratuita la entrada a las playas, cuesta el transporte. Y en la entrada sur, pues son casi 4 kilómetros para la llegada al sitio arqueológico, y en la entrada tradicional hay un muro que evita un acceso más directo, que es el acceso tradicional que se tenía a las playas y a la zona arqueológica. Esto pues crea confusión. ¿Cómo era antes? Había una entrada directa de la entrada tradicional, donde están los artesanos, al sitio arqueológico y a las playas. Había un trenecito de gasolina del DIF que llevaba a la gente por 20 pesos. Entonces, ayer nos decían por qué no regresamos a la situación anterior. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Bueno, eso es por un lado. Ahora, la entrada al sitio arqueológico desde hace 15 años se cobra, y al área natural protegida desde hace 10 años también se cobra. Entonces, ¿qué decidimos? Garantizar que el acceso al parque sea totalmente gratuito. Nadie paga al entrar al parque. El transporte que existe ahora, que es un transporte eléctrico muy bueno, que administra la empresa Grupo Maya de la Secretaría de la Defensa, va a tener un costo más accesible, como el que era del trenecito, 20 pesos. Entonces entra gratuito, se paga el transporte eléctrico con 20 pesos, que era lo que siempre se pagó, o se puede acceder caminando de la entrada tradicional, que está mucho más cerca, está a 300, 400 metros, entonces se puede caminar o pagar lo que se pagaba antes en el trenecito con el nuevo transporte eléctrico. Esa es la segunda. La tercera es que el costo a el sitio arqueológico y al área natural protegida disminuyen sustancialmente a cómo se cobraban en el 2022, porque había habido un ligero incremento. Eso es para todo el turismo nacional, para quien vive en Quintana Roo, en cualquier entidad de la República. Para el extranjero, que muchas veces viene principalmente, bueno, viene de manera directa por el Tren Maya o por sus propias vías, o de los cruceros que llegan. Bueno, para el extranjero también se reduce de manera sustantiva el costo de entrada al parque, al sitio arqueológico y al área natural protegida. Entonces, si un visitante quiere entrar al sitio arqueológico, al área natural protegida, si quiere entrar al parque y ver de lejos el sitio arqueológico, lo puede hacer sin problema y disfrutar de todos los servicios del parque totalmente gratuitos. Solamente pagaría 20 pesos por subir al transporte eléctrico. Si quiere entrar al área natural protegida o a la zona ya arqueológica con el área natural protegida, se va a cobrar lo mismo que se cobraba en el 2018-19, que son en total 80 pesos, ¿verdad? El turista nacional. El turista internacional, por hacer todo el recorrido, pagará 265 pesos, que es también una reducción muy, muy significativa. Entonces, el que quiere ir a la playa de Tulum, a las playas históricas donde siempre llegaba todos los visitantes, es totalmente gratuito, absolutamente gratuito, y solamente si quiere usar el transporte del parque, pagará lo que se pagaba históricamente. Eso es lo principal. ¿Qué más? La entrada tradicional la vamos a modificar para que ya no tenga un muro, que se queja mucho quienes viven en Tulum y los turistas de ese muro que no permite ver la entrada al parque. Se va a modificar, vamos a encargarle a los ingenieros militares que nos hagan una puerta de entrada, un arco tipo malla que permita la apertura de la entrada directa. Entonces se va a modificar ese muro. Y la otra es que en el acceso sur, porque ya no se puede entrar con vehículo, que era algo que antes se hacía, se va a poner un estacionamiento ecológico, donde la gente pueda dejar su vehículo, pueda entrar, pagar el transporte de manera más accesible y pueda acceder o a las playas o al sitio arqueológico por la entrada sur. Y además se van a desarrollar algunas otras actividades dentro del Parque El Jaguar que permitan llegar al CADVI y a otras. CADVI quiere decir Centro de Atención a Visitantes, que permita llegar al centro de atención a visitantes, de tal manera que se ocupe el museo y la zona que queda contraria a la zona sur, en la zona norte, de manera más accesible.
Ayer se lo planteamos a todos los, bueno, no a todos, ¿verdad?, pero a quienes estuvieron presentes en la reunión, que fueron alrededor de 30 personas, que tienen pequeños hoteles o hoteles un poco más grandes, que son representantes de la comunidad, de organizaciones, y todos quedaron muy satisfechos con esta solución. Le pedí a la consejera jurídica, ya lo tienen preparado, hoy en la tarde salen publicadas en el Diario Oficial las nuevas tarifas y la entrada gratuita al Parque del Jaguar para todos los visitantes. Bueno, esta es la información sobre Tulum. Y además, pues vamos a hacer una promoción muy importante de este lugar maravilloso. El otro tema que afecta no solamente a Quintana Roo, al Caribe mexicano y al Caribe en general, a todos los países que tienen playa en el Caribe, es el tema del sargazo, que particularmente en este mes ha incrementado su llegada a las playas. El sargazo o la presencia de sargazo tiene que ver, pues hay muchos estudios, algunos lo asocian al cambio climático y el aumento de la temperatura en el mar, lo que provoca mayor desarrollo de las algas. Hay quien lo asocia a un periodo de deforestación que hubo en la Amazonia. En fin, hay varios estudios científicos que desarrollan, pero es muy difícil prevenir, atender la causa fundamental, pues es complejo y es un asunto en todo caso internacional. Lo que podemos hacer es evitar que llegue el sargazo a las playas o hacer nuestro máximo esfuerzo para disminuir la llegada del sargazo a las playas. Para eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la gobernadora y la Secretaría de Marina, quien encabeza estos esfuerzos junto con la Secretaría de Ciencia e Innovación, han desarrollado un programa integral. Hoy en la tarde nos vamos a reunir con hoteleros de Quintana Roo para conocer qué es lo que están haciendo ellos, qué es lo que estamos haciendo nosotros, y el día de mañana temprano estaríamos presentando una solución mayor a la atención del problema del sargazo. ¿En qué consiste? Esencialmente en adquirir más barcos sargaceros para que puedan capturar el sargazo en el mar y también mayores barreras en coordinación con los hoteleros, y ese sargazo llevarlo a un centro para que pueda ser reciclado y utilizado en algunas actividades económicas, ya sea producción de energía o de materiales para construcción o de otras posibilidades que tiene el sargazo. Pero hay que pescarlo en el mar y para ello necesitamos más capacidad. Todo ello lo vamos a platicar hoy en la tarde con los hoteleros y mañana pues estaríamos dando una visión integral para la atención del tema del sargazo y garantizar, bueno, evitar, digamos, que llegue el sargazo a las playas y que pueda seguirse manteniendo el color azul de los que dan los arrecifes de esta zona y la llegada del turismo. Bueno, esos son los dos temas que estamos atendiendo este fin de semana junto con la gobernadora en Quintana Roo. Y ahora sí, vamos a sus preguntas. A ver, aquí vamos a Quintana Roo. A ver. Presidenta, buenos días, bienvenida a Quintana Roo. Víctor Hugo Vargas, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Radio y Televisión del Gobierno del Estado y la pancarta de Quintana Roo. Pues bien, en este esfuerzo que están realizando en la mejora de la llegada de turistas, el que siga siendo Quintana Roo más atractivo, pues también hemos visto a nivel mundial que la reducción de asientos de avión. Esto ha afectado a pues, la llegada de turistas internacionales. Si hay alguna estrategia en cuestión turística, cuestión de convenios con las mismas aerolíneas para poder traer más turistas y, bueno, en este caso Quintana Roo pueda seguir recibiendo los más de 20 millones de turistas anuales que recibe a través de todos los aeropuertos y, pues bueno, activar más los que tienen aquí. Y si me lo permite una siguiente más, sabemos que también se detuvo el proyecto Best Day allá en Mahahual.
no quedaba muerto, usted dejaba abierta la posibilidad de que se presentaran pues nuevos proyectos que pudieran ser sustentables, que fueran amables con el medio ambiente, y pues si ya hay alguna propuesta, si hay algún plan, algún trazo, pues bueno, para reactivar el desarrollo y la economía más todavía de la zona sur de Quintana Roo. Por favor, si es tan amable. Sí. ¿Quieren dar mayores datos de la llegada en vuelos? Bueno, primero importante es decirles que México está de moda. En el mes de enero a mayo cumplimos 4 récords históricos en la llegada de turismo internacional. Alcanzamos más de 42 millones de visitantes, que eso se convierte en un 8% más que el mismo periodo que el 2025. Y en turistas, que son los que pernoctan, 22 millones, que es arriba de la media del 6%. Ante esto, a nivel mundial, existe una reducción en turismo aéreo por factores externos, no solo a México. Uno de ellos es el costo de la turbocina, y todas las aerolíneas hicieron ajustes en la cantidad, no de cancelación de vuelos, porque México no tuvo cancelación de vuelos, pero sí de frecuencias, y eso hace que la capacidad de asientos sea menor. Cuando vemos notas del número de asientos es un pronóstico, pero nunca es certero el dato. Lo que es certero es que de enero a mayo México tuvo menos 4% de turismo aéreo, y somos el que menos disminuyó que otras potencias turísticas. Estados Unidos cerró con un 6%. ¿Qué esperamos? Que en diciembre, cuando ya las aerolíneas tengan ya el plan pues normalizado, vuelva a tener las frecuencias correspondientes, pero solamente en este primer semestre México aperturó 72 nuevas rutas, de entre ellas también internacionales. ¿Cuál es la estrategia? Seguir ayudando a las aerolíneas con diferentes temas, muchas dependencias están dentro, para que puedan seguir teniendo el número de frecuencias, el número de destinos y bueno, seguir conectando en nuestro país. Sí. La guerra en Irán provocó aumento en los precios de los combustibles en todo el mundo. Nosotros hemos dado incentivos para que no aumente el precio de la gasolina y el precio del diésel. Y se ha mantenido el precio de la gasolina magna, el diésel logramos disminuirlo a 27 pesos, en Quintana Roo es un poco más alto el precio por el acceso, que justamente el Tren Maya va a permitirnos disminuir el precio de los combustibles, porque va a haber un acceso más económico de los combustibles. El transporte de combustibles va a reducir su precio con el Tren Maya de carga. Sin embargo, la turbocina, que es el combustible que utilizan los aviones, ha subido en todo el mundo, no solamente en México. Y eso ha hecho que disminuyan los vuelos en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Estamos viendo cómo atender este asunto con la Secretaría de Turismo, con ASA, que es quien se encarga de la distribución de combustibles, para garantizar. De todas maneras, un avión internacional carga turbocina en Europa para llegar a México, y aunque fuera más barato en México, de todas maneras tiene sus implicaciones. Pero tiene que ver con la guerra de Irán, es un asunto que es externo completamente. Ese es lo que tiene que ver con la disminución de vuelos. Sin embargo, ha llegado turismo por tierra y, como bien dice Josefina, comparado con el año anterior, hay más turismo, tanto en Quintana Roo como en todo el mundo. ¿Qué afecta particularmente a Quintana Roo? Pues el sargazo tiene sus afectaciones. Muchísimos hoteleros y la gobernadora han trabajado muchísimo para disminuir, y hay muchísimas playas que están limpias gracias a barreras y otras acciones que se han tomado, y al trabajo de la Secretaría de Marina de captura del sargazo. Por eso ahora queremos atender con más recursos el sargazo, para que ese no sea un tema en el turismo de Quintana Roo, de playa. En el tema de Mahahual, sí, ya le presentaron. Sí, perdón. Está trabajando la gobernadora con la Secretaría de Medio Ambiente, con Semarnat, con la comunidad. Es muy importante tomar en cuenta a la comunidad, porque algunos de ellos estaban a favor del parque que estaba planteado.
Entonces está trabajando con la comunidad para ver qué esquema de turismo puede accederse, incluso con la misma empresa, ver si hay ecoturismo que pueda plantearse en la zona, que no tenga los impactos ambientales que planteaba el otro parque y que pueda ser beneficioso para la zona. Entonces, cuando termine el trabajo de consenso con la comunidad, pues se podría plantear otro proyecto y ya sería analizado por la Secretaría de Medio Ambiente y presentado públicamente. Vamos por acá, de este lado. A ver, la compañera. Hola, buen día, Presidenta. Sharon Mercado del Universal. Quisiera preguntarle qué información le brindaron sobre esta red de huachicol que detectó la Fiscalía y que llevó a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Se hablaba igual de 4 personas que estuvieron detenidas y la fiscal mencionó que también pues hay 25 órdenes de aprehensión contra 25 objetivos. No sé si nos puede informar, por favor. Quisiera que se pasara el video que presentó ayer la fiscal en su mensaje y después pedirle a Omar que pueda dar mayor información. También significa proteger el patrimonio de la nación. Por favor, Proteger a México también significa proteger el patrimonio de la nación frente a quienes buscan enriquecerse al margen de la ley. Por ello, el Gobierno de México investiga y combate las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo, que generan pérdidas económicas al país, representan un riesgo para los consumidores y constituyen una fuente de financiamiento para las organizaciones criminales. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó una red dedicada a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo mediante la evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país. ¿Cómo inició la investigación? El punto de partida fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En esta acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México. A partir de este aseguramiento se inició una investigación para identificar el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones. ¿Cómo operaba la red? La investigación permitió identificar una estructura integrada por empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, así como empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto. La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México, se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos. Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga, donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes. Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en distintos puntos del país. De esta manera, la red contaba con una estructura que abarcaba las distintas etapas de la operación, desde la importación y los trámites aduanales hasta el traslado, almacenamiento, comercialización y distribución final del producto. ¿Cómo se identificó a los integrantes de la red? Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron reconstruir esta estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa. Se verificaron domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Esta red involucra a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas vinculadas con esta red, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales. Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de México con la cero impunidad, el combate a las redes que afectan la economía nacional y la protección del patrimonio de las y los mexicanos. Es una investigación que parte después del aseguramiento de los 33 ferrotanques, como ya lo dice el video. Ahí el análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO,
logra identificar esta red que es de las más grandes de contrabando de combustible. Es una investigación de más de un año. Ayer se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar. Esta red pues la mercancía era ingresada en territorio nacional y, como lo dice ahí, la red declaraba pues prácticamente solo el 10% de la capacidad real del ferrotanque. Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República. Gracias, secretario. También en primera plana tenemos una nota sobre el Jando, este piloto que transportó al Mayo Zambada a Estados Unidos. Una fuente del FBI reveló que se declaró culpable en abril ante una corte de Columba. Saber si ustedes tienen alguna información al respecto y pues si han tenido comunicación con Estados Unidos sobre el tema. Es la Fiscalía, es una investigación de la Fiscalía y ellos tienen que informar. Okay, gracias. También se revelaron otros audios de la gobernadora Marina del Pilar sobre, pues sí, pactar una reunión en territorio extranjero. Este intermediario de las autoridades de Estados Unidos pues expresó que podría ser en Panamá a finales de agosto. Preguntarle si tiene información sobre el tema, si la gobernadora se ha comunicado con usted y si pues la exhortaría a pedir licencia en lo que se aclare este tema. No me he comunicado con ella, no nos hemos comunicado y ella tiene que dar pues una explicación de este tema. Gracias. Y por último, fue asesinado un periodista en Puebla, Josué Martínez. Saber si el secretario de Seguridad tiene algunos indicios de quiénes pudieron ser los agresores. Hoy en la mañana se presentó en gabinete y están en investigación. Hay un video del periodista previo que ayer salió también en redes y están en comunicación con el gobernador y pues tienen que hacerse todas las investigaciones. Gracias. Vamos por acá. A ver, compañero. Buenos días, presidenta. Edgardo Rodríguez, corresponsal de Radio Fórmula, Milenio y Despierta Quintana Roo. Presidenta, primero que nada preguntarle acerca del sargazo. Hemos visto que, como bien comentaba, no solo es de Quintana Roo este tema, sino afecta a todo el Caribe. Sin embargo, vemos que Quintana Roo, el Caribe mexicano, tiene una campaña en su contra con respecto a este tema. Desde su punto de vista, preguntarle, ¿cree usted que podría ser incluso inserciones pagadas o publicidad pagada para afectar el destino? ¿Pudiera ser de otros países o de otras empresas para restar la importancia al Caribe mexicano? Puede ser. Habría que pues tener mucho mayor información para pues tener pruebas para decir si hay una campaña particular contra México y contra Quintana Roo. Pero es cierto que hay pues muchas publicaciones en redes que dicen que no se está haciendo nada. Eso es falso, se ha hecho mucho. La gobernadora tiene un centro de monitoreo, ahora quizá ella lo puede explicar, tiene un centro de monitoreo, desde que llegó se está trabajando en ello, se está trabajando con empresas para el reciclaje de sargazo, se levanta el sargazo en las playas y también la Secretaría de Marina desde hace ya años tiene un trabajo que ha intensificado para la recuperación del sargazo en la mar. Lo importante es, ahora que ha aumentado la llegada del sargazo y que llegó antes, con tiempo en enero, por ejemplo, prácticamente no había en años anteriores y ahora hubo un poco en enero y así y se ha intensificado en estos meses. Entonces, lo importante es tener un programa integral para evitar que llegue el sargazo a las playas. No sé si quieras comentar algo. Gracias. Como comenta nuestra presidenta, habría nada más que identificar si es una campaña, si hay un golpeteo en torno a este sentido y aclarar, el sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas, es un fenómeno natural y se está atendiendo. Como parte del gobierno del Estado tenemos una inversión al día de hoy de más de 700 millones de pesos entre barcos sargaceros pequeños y en una colaboración estrecha con la Marina, con el almirante secretario, con la Secretaría de Medio
medio ambiente. Hemos trabajado en la contención como fenómeno natural, no tiene palabra de honor. Ayer que estábamos verificando las playas, que hay un semáforo además que tenemos a través del centro de monitoreo que tenemos en el C5, que tenemos un experto y que verificamos a través del satélite cómo viene el sargazo, que además identificamos ahora que iba a llegar en enero un poco que era atípico. Tomamos decisiones basados en los datos, pero al final es un fenómeno natural y en este sentido estamos trabajando desde cómo contenerlo en el mar, que los expertos son el equipo de la Marina que nos ayudan muchísimo y el equipo de Semarnat, y cómo convertirlo de un pasivo a un activo. En eso estamos trabajando hoy, estamos convencidos después de pruebas y de inversión que sirve para biogás, que sirve para fertilizante, hoy una empresa que ya incluso lo está exportando y pues trabajando para que el material, que es una macroalga, que verdaderamente sirve cuando está viva, cuando lo recoges en el mar y es cuando no se afecta la erosión de la playa o la playa misma o el litoral, pues debe ser recogido en el mar. Y en ese sentido se va a presentar por parte de la Marina, en un trabajo que hemos hecho en equipo, cuál es el proyecto que se tiene para tener una mayor y revertir las cifras que hay el día de hoy de la cantidad de sargazo que hay en el mar, que como todos saben viene del mar del Sargazo, el que llega o el que recogemos a través de la Marina, del equipo, en alta mar es menor a lo que recogemos en la playa. Lo que queremos es invertir, que se recoja más en alta mar. Está por llegar un barco nuevo que se suma al Natanz, que además tiene una mucho mayor capacidad para recoger en aguas profundas y poder revertir estas cifras y entonces evitar que llegue más sargazo, esta macroalga, a las playas y a las costas de Quintana Roo. Muchas gracias, presidente. Almirante, ¿usted quiere comentar algo respecto al sargazo? Sí, el sargazo que llega al Caribe es aproximadamente el 10% del que se encuentra en el Caribe. De 90,000 toneladas llegan 9,000 a las costas, de las cuales se considera que llegan aproximadamente 4,000 a 5,000 toneladas a las playas. ¿Qué hay que hacer? Es capturar el sargazo en la mar. Y para eso vamos a presentar más adelante una estrategia integral con inversiones importantes para lograr invertir la gráfica, como dijo la gobernadora, recuperarlo en la mar para que no llegue a las playas. Y sobre todo, recuperarlo en la mar nos sirve porque el sargazo se recupera vivo y el sargazo vivo es muy útil para la industria y es lo que estamos haciendo. Presidenta, también preguntarle sobre el tema de apagones aquí en Quintana Roo. Es un tema que afecta a la península, aunque se han puesto buenas plantas de energía. ¿Cómo se está trabajando una estrategia del gobierno federal para evitar precisamente este tema de los apagones? Está trabajando la Comisión Federal de Electricidad, María Emilia Calleja. Ustedes saben que en esta época aumenta la demanda de energía eléctrica. Tienen que funcionar al máximo las plantas y hay distintas estrategias que se están planteando. Esencialmente, más que un tema de generación, es un tema de las líneas de transmisión. En estos años tenemos una inversión programada de más de 200,000 millones de pesos para fortalecer las líneas de transmisión, entre ellas de manera muy importante las del sureste mexicano. Entonces estamos trabajando en ello y esperando las acciones de emergencia que hace CFE y toda la inversión que tenemos programada para disminuir esta situación particularmente en Quintana Roo. Ya por último, de mi parte, Presidenta, preguntarle, ayer usuarios en redes sociales señalaban cómo el expresidente Calderón se refería al exgobernador Rufo en este tema, sobre todo por la detención y sobre todo que ahorita es consejero de un nuevo partido, Somos México. Me parece su punto de vista al respecto, Presidenta. Sí, en efecto, Calderón tiene algunas publicaciones en el 2017 en contra del exgobernador, acusándolo de vínculos con una organización delictiva. Me pasa ahora Belmont un comunicado donde acaba de publicar Calderón, hablando de la solidaridad con este exgobernador y diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente. Hace aproximadamente un año fueron encontrados unos tanques de ferrocarril, ferrotanques, en Coahuila.
derivado de una investigación. Sabían que iban a detenerlos y finalmente los dejaron en la vía. La Fiscalía General de la República desde entonces y ahora con mayor intensidad desde que llegó la fiscal Ernestina Godoy, trabajaron sobre este delito. Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían diésel, sino que traían otro material. ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos, porque el diésel tiene un impuesto que es el IEPS, que si se dice que es otro producto, pues entonces no se paga ese impuesto. Eso es lo que le han llamado el huachicol fiscal. En realidad es contrabando de combustible, porque entraba mucho más, ahora ha disminuido enormemente, combustible de Estados Unidos a México por aduanas marítimas y por aduanas terrestres. Particularmente a inicios del 2025, ustedes conocen que se detectó un buquetanque que llegó a la costa de Tampico y que de ahí vinieron una serie de investigaciones y el propio secretario de Marina denunció, o la propia Secretaría de Marina, a 2 integrantes de la Marina que estaban involucrados en la red de entrada de combustible. También fue el caso de estos tanques que venían por ferrocarril. Hay una línea de ferrocarril que entra directa de Estados Unidos hacia México y a partir de ahí se hizo una investigación muy profunda. La empresa que es la que importa ese combustible, de esa empresa que importa ese combustible es socio mayoritario el exgobernador. Es así de directa. Y de ahí se hacen una serie de investigaciones. Si el exgobernador tiene, obviamente en el marco de la ley, toda la documentación para demostrar que es inocente, pues actuará el sistema de justicia. Pero la red, de acuerdo con lo que presentó ayer la Fiscalía, pues eran agentes aduanales, la propia empresa que importa o que decía importar otra cosa que no era combustible, y la red de distribución de ese combustible en todo el país. Entonces, ayer hubo 8 detenciones, de acuerdo con lo que presentó la fiscal, y como bien dice el secretario de Seguridad, hay más personas que siguen bajo investigación y un juez el que tiene que dar la orden de aprehensión. Este es el caso que se presentó el día de ayer. Y hay otros casos que tienen que ver con contrabando de combustible que sigue investigando la fiscal o la Fiscalía General de la República, y ahí donde encuentra algo la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Seguridad, se presentan las denuncias y, de acuerdo con la ley, se coadyuva en las investigaciones por parte de las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Entonces, este es el caso particularmente del exgobernador de Baja California. Repito, si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial. Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde pues se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces pues que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión. Hay otros casos donde hemos actuado, como lo he dicho varias veces. Se ha actuado contra presidentes municipales en donde hay conocimiento de que están vinculados con alguna red delictiva o casos de corrupción. Son más de 25 casos. Y ahí hay detenidos presidentes municipales que llegaron por Morena, o que llegaron por el Partido Verde, o que llegaron por el PAN, o que llegaron por el PRI, o que llegaron por Movimiento Ciudadano. No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga. De ninguna manera.
De igual manera, la Fiscalía General de la República lleva varias investigaciones que ya tienen que ir pues planteando cuáles son las resoluciones respecto a estas investigaciones.